Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy la doctora Carolina Guzmán y el día de hoy les voy a dar la clase de pancreatitis aguda. Vamos a iniciar. Mm, mm, mm. Muy bien. ¿Qué vamos a ver dentro de este tema? Hay 10 puntos importantes a ver. La anatomía, la definición, la clasificación, la etiología de la pancreatitis, factores de riesgo, cuadro clínico, etcétera, ¿sale? Al final vamos a ver un caso clínico. Este va a ser de tarea y lo van a poder checar en el Instagram. Muy bien, vamos a iniciar con la anatomía. Aquí es importante que nos vamos a enfocar en una anatomía clínica, no es una anatomía quirúrgica, ¿va? Esto es más útil y factible para lo que ustedes van a hacer en su ENAR. Entonces, vamos a iniciar con el hígado. El hígado ya sabemos que tiene dos porciones, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo. Debajo del lóbulo derecho va a estar la vesícula biliar y esta vesícula biliar va a tener un conducto, que es el conducto colédoco, que se va a unir con el conducto pancreático en la cabeza del páncreas y estos van a llegar hasta la segunda porción del duodeno, ¿ok? Tenemos el páncreas por detrás del estómago y aquí en esta imagen podemos ver un poquito mejor la anatomía del páncreas. Vamos a iniciar con la irrigación. La irrigación viene del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Del tronco celíaco va a venir una rama importante que es la arteria esplénica. Esta arteria esplénica en todo su trayecto, así como lo podemos ver aquí, pues va echando ramitas y esas ramitas son las arterias pancreáticas, ¿va? Muy bien. Ahora, el páncreas tiene una función endocrina y exócrina. Vamos a iniciar con la exócrina. Para esta función exócrina tenemos un conducto pancreático, que es este que está aquí de verde, o también llamado de Wilson. Este conducto pancreático va a estar unido, por así decirlo, a las células acinares. Estas células acinares vamos a ver que son las que se encargan de secretar las enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas llegan hasta el duodeno y pues bueno, nos ayudan con todo esto de la digestión. En la función endocrina vamos a tener a los islotes pancreáticos. Estos islotes pancreáticos son estas florecitas azules que vemos aquí y viéndolas histológicamente se ven algo así. Vamos a tener células alfa y células beta que se encargan de la secreción de hormonas, tanto de insulina como de glucagón, ¿va? Entonces, a grandes rasgos, esta es la anatomía del páncreas. Vamos a iniciar con la definición de la pancreatitis aguda. Aquí hay dos definiciones. Una viene de UpToDate y la otra viene de la guía de práctica clínica. Ambas son muy similares. En sí nos habla de que es una inflamación del páncreas, la cual va a presentarse con un dolor agudo súbito que puede involucrar a órganos y sistemas distantes de acuerdo a la severidad con la que se presente en la pancreatitis, ¿va? Muy bien. Ahora vamos a clasificar esta pancreatitis. La podemos clasificar respecto a su severidad y son tres: leve, moderadamente severa y severa. La leve es aquella que no hay falla orgánica, el paciente está mejorando, tiene disminución de las enzimas pancreáticas, disminuye el dolor. Ok, estamos presenciando una pancreatitis leve. Ahora, una pancreatitis moderadamente severa es aquella que tuvo o tiene falla orgánica o datos de severidad, pero que estos disminuyen o se resuelven en 48 horas, ¿ok? Entonces, solamente el paciente va a tener 2 días, después de esos 2 días el paciente ya va a estar bien, o va a mejorar, o va a disminuir esa severidad, entonces va a ser moderadamente severo. ¿Y cuándo va a ser una pancreatitis aguda severa? En aquel que persista esa falla orgánica que puede involucrar a muchos órganos y también que presenta necrosis. Ahora, existe una clasificación de Atlanta para saber el tipo de pancreatitis, no tanto la etiología, sino lo que vamos a ver en un ataque. Y se va a dividir en dos, en la intersticial edematosa y en la necrotizante. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en una hay necrosis y en la otra solamente va a haber inflamación, ¿sale? Esa es la única diferencia. Muy bien. Ahora vamos a ver la etiología
de la pancreatitis aguda. ¿Cuál es el primer lugar? Siempre va a ser litiasis. Esta litiasis, pues bueno, obviamente va a ser una coledocolitiasis que al final va a obstruir el conducto pancreático y va a generar toda esta inflamación. Se presenta el 49 al 52% de los pacientes. En segundo lugar, tenemos la que es por alcoholismo o metabólica, que se presenta en el 37 a 41%. Y en tercer lugar, idiopático, del 10 al 30%. Aquí hay una lista de varias causas que no son tan comunes que nos pueden ocasionar pancreatitis aguda. Ahora, la guía de práctica clínica nos menciona que solamente tenemos el permiso, por así decirlo, de clasificar como idiopática al 20% de los casos. Más de estos no se puede. El 80% de los casos lo tenemos que diagnosticar. Y este diagnóstico se tiene que hacer dentro de las primeras 48 horas que ingresó el paciente al hospital. Esta tablita es de UpToDate. En esta tablita podemos encontrar otras etiologías de pancreatitis aguda, que son las que ya les comenté, pero un poquito más desarrolladas, ¿ok? Se las dejo para que ustedes tengan también esa información. Muy bien. Ahora vamos a ver los factores de riesgo, pero para la severidad. Aquí nos vamos a basar en lo que comenta la guía de práctica clínica. Lo importante es saber la edad del paciente, si tiene 55 años o más y el índice de masa corporal. Si mi paciente es obeso, es decir, tiene un índice de masa corporal mayor a 30, tiene un alto riesgo de falla orgánica. Y no nada más de eso, sino de formación de abscesos y de aumentar su mortalidad, ¿ok? Otro factor de riesgo importante es el tabaquismo. Dentro del cuadro clínico, ¿cómo vamos a ver al paciente qué características clínicas va a tener? Pues bueno, lo principal es que tiene un dolor agudo en el epigastrio. Este dolor normalmente se va a ir al cuadrante superior izquierdo. Sin embargo, hay pacientes en los cuales se puede ir al superior derecho y se puede confundir con patología biliar. El dolor va a ser en hemicinturón, como se ve en esta imagen, del centro hacia atrás, a la espalda. Otros síntomas pueden ser náusea, vómitos, anorexia y va a haber una disminución de la peristalsis. Esta disminución es porque el intestino está hipoactivo. Secundario, pues puede ser a un hilio o a la inflamación. Ahora, hay que ver cuál es la etiología, litos o alcohol o metabólica. Si es por litos, mi paciente va a tener un inicio abrupto del dolor y va a estar súper bien localizado. Y este dolor va a tener un pico máximo a los 10 a 20 minutos. Si mi paciente tiene un proceso insidioso, es muy difuso, no está bien localizado el dolor, probablemente es que es una pancreatitis de origen metabólico. Y aquí en esta imagen les pongo una pancreatitis de origen litiásica, ¿ok? Aquí vemos cómo están estos litos que impiden el paso de esas enzimas digestivas y por lo tanto pueden ocasionar pancreatitis. Y obviamente podemos ver ictericia si es que hay un proceso obstructivo. Ahora, del 5 al 10% de los pacientes con pancreatitis no van a tener dolor y van a presentar una hipotensión idiopática. ¿Qué pacientes podemos ver con esto? En pacientes que tengan diálisis peritoneal, en pacientes que estén muy inestables, por lo general que estén en una unidad de cuidados intensivos, que estén muy graves y que hayan tenido alguna cirugía. En pacientes que tengan intoxicación por órganos fosforados o en pacientes que tengan una enfermedad pulmonar por legionela. En estos es muy común ver que no tengan dolor y que tengan una hipotensión idiopática. Ahora, dentro de la exploración física, aquí nos podemos ayudar un poquito para categorizarlas en leve, severa, litiásica y síndrome de la triple P. En una pancreatitis leve, pues el paciente o la paciente no va a tener mayor dolor. Bueno, sí va a tener dolor, pero a lo que me refiero es que cuando nosotros palpamos no va a ser tan sensible y va a ser un poquito más difícil que nosotros despertemos ese dolor. Y en la pancreatitis severa, pues es todo lo contrario. Nosotros nada más
presionamos ligeramente el abdomen y el paciente va a reaccionar. Ella está muchísimo más sensible. El dolor puede ser un poco más difuso, empezamos a palpar y toda la región abdominal presenta el dolor. Puede tener fiebre, taquipnea, hipoxemia, hipotensión, por estos datos de severidad que se pueden dar cuando se complica la pancreatitis. Después, una pancreatitis litiásica. Aquí por la obstrucción podemos ver ictericia, algunos otros síntomas obstructivos y en los estudios de imagen se puede ver edema de la cabeza del páncreas. Ahora, hay un síndrome que es el de la triple P, es muy raro. Sí está asociado a pancreatitis y vamos a ver nódulos subcutáneos, necrosis grasa, paniculitis, poliartritis y pancreatitis, ¿ok? Por eso es el de la triple P. Ahora, si yo creo que mi paciente tiene una pancreatitis de origen graso por hipertrigliceridemia, pues me puedo ayudar buscando signos en la piel, como cuál, los xantomas, ¿ok? Que son estos depósitos de grasa que es muy común encontrarlos en la región palpeoral. Ahora, si yo estoy presente a un paciente que probablemente es de origen alcohólico, pues puedo encontrar una hepatomegalia o cambios en la morfología del hígado. Muy bien, ahora, los datos o signos más característicos que siempre nos pueden llegar a preguntar, pues es el signo de Cullen, el signo de Gray-Turner y el signo de Fox. El signo de Cullen es este primerito que está aquí, que es esta región o equimosis periumbilical. El signo de Gray-Turner es la equimosis en los flancos laterales y el de Fox es una equimosis en la zona inguinal, como se ve aquí, ¿ok? ¿Qué son estas equimosis? Pues es un sangrado retroperitoneal y solo se presenta en el 3% de los pacientes. Muy bien. Ahora, para hacer el diagnóstico, la guía de práctica clínica nos dice que tenemos que cumplir con 3 criterios. En primer lugar, el cuadro clínico, que ya se los expliqué. En segundo lugar, los laboratoriales. Y en tercer lugar, cambios en la estructura del páncreas evidenciados por imagen. Bueno, vamos a iniciar con los laboratoriales. Para estos vamos a iniciar con la amilasa sérica. Esta amilasa tiene varias características, entre ellas que se incrementa entre las 6 y las 12 horas desde el inicio de la patología. Tiene una vida media de 10 horas. Si el paciente mejora, no tiene complicaciones, esta amilasa puede disminuir de entre el tercer y el quinto día. Para decir que es una amilasa sérica diagnóstica, tiene que ser 3 veces por encima del límite superior. Y el 20% de las pancreatitis alcohólicas no se va a elevar esta amilasa. Otra enzima que es muy importante también de revisar es la lipasa sérica. Esta lipasa se incrementa dentro de las primeras 4 a 8 horas, es decir, la primera que se eleva. El pico más alto lo obtiene hasta las 24 horas e igual, si el paciente o la paciente no presenta complicaciones, regresa a su normalidad entre los 8 y 14 días. Y es más sensible la lipasa en pacientes con pancreatitis alcohólica. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor o cuál de las dos nos podemos basar en el diagnóstico? 100% lipasa sérica. ¿Por qué? Porque es mucho más específica y más sensible, ya que la amilasa sérica no nada más se secreta en el páncreas, sino en otras porciones o lugares del cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro dato laboratorial es importante? La proteína C reactiva o PCR. Si la tenemos por mayor de 150 miligramos sobre litros a las 48 horas, esto está altamente asociado con pancreatitis severa. Otros laboratoriales importantes, pues es la tripsina. Esa tripsina es una enzima que nos puede ayudar para el diagnóstico de pancreatitis, sin embargo, se inactiva rápidamente por los inhibidores de la proteasa. Es por eso que casi no se utiliza. Igual, la determinación del tripsinógeno en orina también nos puede ayudar para el diagnóstico de pancreatitis. Algo que es muy importante, que se los acabo de comentar, pero se los reitero, PCR
estándar de oro para la valoración del pronóstico de la gravedad, hablando de laboratoriales, ¿ok? Ahora, vamos a imagen. Aquí vamos a iniciar con la radiografía. La radiografía no se considera el estudio inicial, ya que no nos ayuda a diagnosticar pancreatitis. ¿Qué nos ayuda? Aquí mismo dice, su utilidad es para orientar, perdón, en el diagnóstico diferencial, ¿ok? Entonces lo utilizamos como un complemento y para ver que pues no sea otra cosa, ¿ok? ¿Cuáles son los signos que nos pueden orientar en pancreatitis? Son esos que vemos aquí. Ilio, asa centinela, distensión de asa intestinal, colección de gas, signo de colon cortado, y en dado caso que los litos estén calcificados, los vamos a poder ver. Esta imagen de aquí, pues podemos ver un asa centinela. Muy bien, vamos con el siguiente estudio, que es el ultrasonido. Este sí es el inicial, ¿ok? Este nos ayuda tanto para ver vesícula, para ver el conducto biliar y ver el páncreas, ¿va? Nos permite revelar también alteraciones parenquimatosas, ver si hay aumento de del volumen pancreático y ver si hay zonas hipoecoicas, es decir, acúmulos de líquidos, ¿sale? Como lo podemos ver en estas flechitas. Este es el inicial. Ahora vamos con el mejorcito, o bueno, mejorcito, ¿no? Que es la TAC. Este es el único método no quirúrgico que nos ayuda a identificar la necrosis pancreática. Esto es según la guía de práctica clínica, ¿ok? Esta TAC la tenemos que hacer a las 24 horas, o bueno, dentro de las primeras 24 horas, y tenemos que realizar una nueva dentro de 72 a 120 horas. ¿Cómo es importante que se realice? Que se realice con contraste, ¿ok? ¿Y en qué nos ayuda? Nos ayuda a diferenciar pancreatitis necrotizante de pancreatitis edematosa. En esta imagen de aquí, como lo podemos ver en esta parte que les señalo, pues vemos una inflamación homogénea y difusa del páncreas. Pero en esta parte de acá que está señalada con esa flechita chiquita, podemos ver zonas un poquito más negras y aquí vamos a ver que está con necrosis, ¿ok? Entonces, en este caso, el paciente o la paciente tiene necrosis pancreática, bueno, peripancreática, ¿sale? Asimismo, la TAC, al realizarla al cuarto día de nuestro paciente hospitalizado o con el inicio de los síntomas, nos diagnostica pancreatitis necrotizante en el 100% de los casos. Ahora, esta otra imagen es igual a una TAC, pero si se dan cuenta, aquí la necrosis ya no nada más está por fuera. Vemos unas bolitas negras por dentro. Estas bolitas negras, que son súper negras, si se dan cuenta hay diferencia de este negro a este negro, ¿ok? Estas bolitas son burbujas de gas o burbujas de aire. Este signo es patognomónico para la infección de la necrosis pancreática, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos inferir que este o esta paciente tiene infección de la necrosis pancreática. Muy bien. ¿En qué otra cosa nos sirve el ataque? Nos ayuda a realizar una punción percutánea. No nada más se puede hacer por medio de TAC, sino también por ultrasonido. ¿Para qué vamos a hacer esta punción? La necrosis puede ser infecciosa o estéril. Entonces vamos a hacer una punción para hacer gram y cultivo, ¿ok? Y esta nos va a detectar si hay infección o no. Ahora, la punción debe de repetirse entre el quinto y séptimo día, más aún cuando existe sospecha de sepsis y la punción inicial fue negativa. Se considera también un criterio de gravedad, como ya se los había comentado anteriormente, el hecho de que tengamos necrosis pancreática o colecciones líquidas agudas extrapancreáticas, que esto nos daría un grado de Baltasar D o E. Muy bien. Ahora, vamos a movernos un poquito. Listo ahí.
Ante un paciente que llegue con ictericia y que creamos que tiene una pancreatitis y ya lo corroboramos por laboratorio, pues ¿qué le vamos a realizar? Una CEPRE, ¿ok? Porque queremos quitar lo que está obstruyendo ese conducto y ahora sí, pues ese va a ser nuestro tratamiento para esa pancreatitis. Según la guía de práctica clínica, esta CEPRE se tiene que hacer dentro de las primeras 72 horas, pero según UpToDate, se tiene que hacer en las primeras 24 horas, ¿va? Entonces, les dejo las dos información y ustedes pues tómenlo a su criterio. Saben que el ENARM está hecho en base a las guías de práctica clínica. Sin embargo, tengo entendido que en estas últimas dos versiones pues ya están un poquito más actualizados. Entonces, pues ahí les dejo las dos opciones, ¿va? Y acá vemos un ultrasonido. Este no es de páncreas, pero les quería ejemplificar cómo es que se ve una punción por aguja fina, que es este hilito, por así decirlo, blanco, y cómo llega al quiste, al tumor, etcétera, para aspirar y tomar una muestra. Muy bien. Ahora, continuamos con la resonancia magnética. La resonancia magnética se considera muy buena para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda temprana en comparación con un TAC con contraste, porque esta nos puede ver muchísimo más fácil los ductos biliares, el conducto pancreático. También está equiparable a una CEPRE en cuanto a diagnóstico de coledocolitiasis. Y aparte, tiene la ventaja de que no requiere radiación, que el gadolinio no es nefrotóxico como lo es el contraste iodado y que aparte tiene menos índice de alergia el gadolinio que el contraste iodado. ¿Ok? Entonces, en eso es mejor. Sin embargo, pues no es tan accesible dentro de México y es más costosa, ¿ok? Pero aún así se considera que es mejor que la TAC. Aquí tenemos dos imágenes, vamos a iniciar con la imagen del lado izquierdo. Aquí vemos cómo el páncreas aumenta su tamaño de manera difusa y hay una inflamación, ¿ok? Y del otro lado vemos cómo igual está el páncreas, pero aquí hay estas zonas que no se pigmentaron con el método de contraste, ¿sale? Se quedaron negritas. Esas zonas son características o hacen alusión a necrosis pancreática, ¿ok? Bueno, ya terminamos el diagnóstico. Vamos ahora con el tratamiento, pero primero hay que movernos ahora para acá. Muy bien. Aquí, ¿cuál es el primer paso? Bueno, en el primer escalón vamos a tener a estos dos, ¿ok? Entonces, cuando yo diga inicial, va a ser tanto restitución de volumen como ayuno. La restitución de volumen va a ser con solución salina o con Ringer lactato. Y vamos a poner al paciente en ayuno. ¿Esto para qué? Para evitar la función exócrina del páncreas. Ahora, vamos a tener un control de oxígeno estricto. Si mi paciente tiene una oximetría de pulso menor o igual a 95, le voy a hacer una gasometría arterial. Y asimismo voy a tener una vigilancia estrecha de los signos vitales. Porque recuerden, una pancreatitis severa empieza a tener falla orgánica, ya sea de un solo órgano o múltiple. Puede tener hipotensión, taquicardia, taquipnea. Entonces, pues eso lo checo con los signos vitales. Después, algo muy importante es la analgesia. Según la guía de práctica clínica, el medicamento para la analgesia de la pancreatitis aguda es la buprenorfina. Si estoy presente a un hilio paralítico o a vómitos frecuentes en un paciente con pancreatitis aguda, puedo tomar la decisión de colocarle una sonda nasogástrica. Sin embargo, no es el pilar y no es el primer paso, ¿va? No a todos los pacientes con pancreatitis les voy a poner sonda nasogástrica. Bueno, ya le hice el ataque a mi paciente, ¿no? Y veo que tiene necrosis. ¿Qué voy a hacer? A todo paciente con necrosis le voy a dar terapia antimicrobiana o antibiótico-terapia como método de profilaxis. Entonces, le voy a dar antibiótico-terapia de amplio espectro.
¿Cuáles son las que utilizamos? Quinolonas y carbapenémicos. De estos dos, ¿cuál es el que se utiliza más? El imipenem. Y aparte de la antibiótico-terapia, le voy a hacer una punción por aguja fina. Esta punción por aguja fina, pues normalmente se espera uno hasta que el paciente ya tenga datos de infección y esté un poquito más chucky, ¿no? Se realiza cuando hay aparición de fiebre y leucocitosis. Y hay que repetirla a los 7 días. Y más aún si el paciente o la paciente, la primera aspiración fue negativa. Ahora, en este último ENARM preguntaron dosis. Entonces, pues sí les recomiendo que se las lean un poquito y tengan una idea. Y si pueden aprendérselas, pues qué mejor. Antibiótico profiláctico, imipenem, de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 a 8 horas. El segundo que podemos usar es meropenem. En este va a ser 1 gramo cada 8 horas y son por 2 semanas, ¿ok? Esta profilaxis con antibióticos se recomienda en pacientes graves y se tiene que realizar en las primeras 72 horas a pesar de que ya tengan otro tratamiento. Muy bien. Si ya le hice el gram a esa aspiración de la necrosis y sale que es un gram positivo, que le voy a dar vancomicina. Muy bien. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿por qué le tengo que dar líquidos a mi paciente? Pues aquí la guía de práctica clínica nos los explica muy fácil. La administración de líquidos nos va a ayudar a prevenir y a reducir que se genere necrosis pancreática. ¿Por qué? Vamos a aumentar y a mejorar el aporte sanguíneo al intestino y a todo el sistema digestivo, y esto nos va a ayudar también a evitar la translocación bacteriana. Ahora, ¿por qué tengo que estar checando el oxígeno? O sea, ¿por qué si tiene menos o igual a 95 le tengo que hacer una gas? Pues aquí también nos los explica. Si tiene hipoxemia, se relaciona con alteraciones de los pulmones o complicaciones respiratorias, como cuáles, atelectasia, derrame pleural o distrés respiratorio, ¿va? Entonces, todo eso nos va a complicar mucho a nuestro paciente y pues se puede sobreinfectar, ¿va? Ahora, ¿qué electrolitos vamos a checar en nuestro paciente? Vamos a checar calcio, potasio y magnesio. Y lo vamos a corregir de acuerdo al déficit del paciente, ¿ok? Aquí ya es individualizado. Y también hay que checar la glucosa. Por lo general, presentan hiperglucemia porque no se está generando o no se está secretando adecuadamente la insulina. ¿Y qué le vamos a dar? Insulina exógena al paciente. Y esto se va a dar de acuerdo a los requerimientos. Acuérdense, todo esto de electrolitos, insulina, todo lo de la glucosa es individualizado. Muy bien. Ahora vamos con la nutrición. Aquí ya tuvimos a nuestro paciente en urgencias, ya ingresó a piso, ya está en el hospital. Y tenemos de dos. Afortunadamente mi paciente está mejorando, ya disminuyó el dolor, tiene disminución de enzimas, por lo tanto estoy presenciando una pancreatitis leve. Aquí, ¿qué le puedo hacer? Iniciar vía oral, ¿ok? Posterior a ese ayuno en el que lo tuve, ahora puedo iniciar la vía oral. En un caso que no sea ese, una pancreatitis moderadamente severa o una pancreatitis severa, voy a utilizar el de elección, que ¿cuál es? Nutrición enteral. Esta nutrición enteral la debo de iniciar 48 horas después de que ingresó mi paciente a el hospital. Y esta nutrición enteral la puedo administrar por medio de una sonda nasoyeyunal o una sonda transpilórica, dependiendo del caso. Y si mi paciente es un caso de cirugía, pues se le puede dejar una sonda de yeyunostomía. Y se administra durante el postoperatorio, ¿va? Ahora, ¿en qué casos voy a utilizar nutrición parenteral? Bueno, esta nutrición parenteral la debo de reservar para casos que no toleren la enteral.
esta nutrición no se utiliza tanto o se prefiere utilizarse después porque tiene un alto riesgo de presentar hiperglucemias y tiene alto riesgo de presentar infecciones asociadas. Se recomienda que su inicio sea en el 5º día de que ingresó el paciente al hospital y también se recomienda enriquecerla con glutamina, ya que la glutamina reduce la proliferación bacteriana. Muy bien, ahora, resumiendo la nutrición. Recuerden, nutrición parenteral total la vamos a indicar en pacientes con complicaciones locales, con abscesos pancreáticos, con fístulas digestivas o que tengan síntomas graves, ya sea de choque o disfunción multiorgánica. Aquí les dejé los requerimientos nutricionales en los pacientes con pancreatitis aguda. No es necesario que se lo aprendan, pero pues les dejo aquí la información, ¿ok? Y recuerden que la nutrición parenteral, pues es aquella que va directamente al torrente sanguíneo, ¿ok? A comparación de la enteral, que va, pues como su nombre lo dice, a los intestinos. Bueno, al sistema digestivo, pues. Muy bien, ahora vamos con la cirugía. Ya vimos el tratamiento no quirúrgico, el inicial, el no farmacológico y el farmacológico, etc. Ahora vamos a ver la cirugía. ¿Cuándo está indicada? En pacientes con pancreatitis necrótica infectada y en colangitis aguda. ¿Por qué? Porque estas dos patologías nos pueden llegar a una mortalidad cercana al 100%. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Si tengo una pancreatitis necrótica infectada, voy a hacer una necrosectomía. Esta necrosectomía es una debridación del parenquima pancreático y del tejido peripancreático que haya sido o que esté necrótico. Posterior a eso, voy a hacer un lavado postoperatorio continuo de toda la cavidad y listo, ¿va? Eso es en la cirugía. Ahora, la necrosis estéril no es de rutina realizarle cirugía. Si se dan cuenta, la indicación es necrosis infectada. Pero existen excepciones. ¿Cuáles son estas? La cirugía debe realizarse después de la 2ª o de la 3ª semana de evolución de la pancreatitis con necrosis estéril. Y más aún si persiste dolor abdominal, si aumenta el hilio o si el paciente no puede alimentarse, es decir, no mejora, al contrario, se va complicando poco a poco. Y también está indicada en pacientes que tienen una necrosis estéril mayor al 50% y que tenga deterioro clínico. Otras dos indicaciones de cirugía, pues es una respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome compartimental abdominal, que es cuando aumenta la presión dentro del abdomen y nos pone en riesgo toda la circulación. Muy bien, ya casi vamos a acabar. Seguimos con las complicaciones. Dentro de las complicaciones, lo más común es que se necrose el tejido, ya sea pancreático o peripancreático. Puede ser estéril o infectada. De ahí están las colecciones peripancreáticas y el pseudoquiste pancreático. Este pseudoquiste pancreático se presenta a las 4 semanas de haber iniciado los síntomas. Otro es la trombosis de la vena esplénica, pseudoaneurisma, el síndrome compartimental abdominal, que es el aumento de la presión por arriba de los 20 milímetros de mercurio con falla orgánica y también la falla orgánica múltiple con la respuesta inflamatoria sistémica. Listo. Y ahora sí, ya es casi lo último, se los prometo. Vamos con el pronóstico. Para el pronóstico existen 3 escalas, por así decirlo, que utilizamos. Baltasar, Ranson y Apache. Baltasar la vamos a utilizar para el pronóstico o el índice de severidad. Aquí, ¿cómo va a funcionar? Tenemos que tomarle a la paciente o al paciente sí o sí una TAC, ¿ok? Si yo no tengo TAC, yo no puedo hacer Baltasar. Ahora, vamos a ver los grados respecto a los hallazgos. Estos van desde la A hasta la E. Si tiene un páncreas normal, un aumento del tamaño focal, si tiene una colección intra o peripancreática o si tiene 2 o más colecciones. Ya que vimos esto, ahora vamos a checar si nuestro paciente tiene necrosis.
Si sí tiene necrosis, hay que checar el porcentaje que tenga de necrosis. 0, menos de 30, 30, 50 y más de 50. Y respecto a esto le vamos a dar una puntuación. Ahora, vamos a hacer un ejercicio chiquito. Imaginemos que tenemos un paciente, Pepito, de 60 años, que tiene un páncreas anormal con inflamación peripancreática. Entonces tiene un grado C y le voy a dar 2 puntos. Y checo y tiene un 38% de necrosis. Entonces entra dentro de esta categoría y tiene 4 puntos de ahí. ¿Qué voy a hacer? Pues obviamente vamos a sumarlos, ¿ok? 2 más 4 igual a 6. ¿Y qué hago con ese 6? Pues bueno, ya está establecido esta tablita en la que leve es de 0 a 3, medio de 4 a 6 y alto mayor a 7. Entonces, en este caso, mi paciente tiene una morbilidad del 35% y una mortalidad del 6%. ¿Ok? Así es como funciona Baltasar. Ahora vamos con Ransom. Ransom nos va a evaluar 11 parámetros, pero tiene una desventaja, que es que no se puede completar la escala hasta dentro de 2 días después del ingreso del paciente, ¿ok? Entonces, es por eso que algunos dicen que no es tan buena, porque no nos ayuda en el momento. Pero bueno, cuando ingresa el paciente vamos a ver 5 cosas. La edad, que sea mayor a 55 años, que tenga una leucocitosis mayor a 16,000, que tenga hiperglucemia mayor de 200, una deshidrogenasa láctica mayor a 400 y un TGO mayor a 250. Y después de eso vamos a verlo a las 48 horas. Y vamos a checar su hematocrito. Obviamente al inicio, cuando ingresó el paciente, le tuvimos que haber pedido una BH, ¿ok? Entonces, suponiendo que mi paciente al inicio tuvo un hematocrito de 45, pues el 10% es 4.5. Si a las 48 horas tiene un hematocrito de 40.5 o menos, quiere decir que hubo una disminución. Entonces, ahí sería check y tendría un punto. Después sigue el déficit de líquidos mayor a 4 litros, una hipocalcemia menor a 8, la presión de oxígeno a nivel arterial menor a 60, esto lo vemos con la gasometría, checando la oximetría, el aumento del BUN y la albúmina, ¿ok? Entonces, aquí que es importante, por cada puntito o por cada parámetro que mi paciente tenga positivo es un punto. Entonces, aquí nuestro corte van a ser 3 o más. E igual, aquí ya hay una tablita que ya nos habla sobre la mortalidad y la puntuación. Si mi paciente tiene un puntaje de 0 a 2, 2% de probabilidad de mortalidad. 3 a 4, 15. 5 a 6, 40. De 7 a 8 o más, 100%. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por último, Apache. Esta de Apache yo sé que es muy extensa. Sinceramente, yo todavía no me la aprendo así al 100%. Entonces, yo les recomendaría que no se la aprendan, pero que sí sepan qué evalúa. Por ejemplo, que evalúa la FiO2, que evalúa el pH arterial, que evalúa los leucocitos, etc. Porque eso sí puede ser que se nos lleguen a preguntar. Es muy raro, la verdad, pero puede ser que sea una pregunta. ¿O cuál es el corte para saber la severidad? Pues que sea mayor o igual a 8, ¿ok? Pero en sí, eso es lo a grandes rasgos que tienen que saber de Apache. Muy bien. Por último, ahora sí ya acabamos. Vamos a ver un caso clínico. Este caso clínico, como les dije, queda de tarea. Aquí vamos a revisar y al final ustedes van a corroborar sus respuestas en el Instagram de Medimexa. Les hice un video chiquito donde les resumo lo más importante de pancreatitis aguda y al final les doy las respuestas de este caso clínico. Y pues es un masculino de 55 años de edad que acude a urgencias con dolor abdominal epigástrico. Este dolor es irradiado al hipocondrio derecho y a la espalda. Tuvo un inicio abrupto de 4 horas de evolución y tiene una EVA de 9 de 10. El peso es de 89, talla 1,62, tiene dolor a la palpación profunda del cuadrante superior derecho, morfín negativo, peristaltismo disminuido
y se le tomaron unos labs. Tiene bilirrubina directa de 1, fosfatasa alcalina 250, amilasa 350 y lipasa de 200. Muy bien, entonces creo que ya más o menos sabemos cuál es el diagnóstico, ¿no? Estas son las 4 preguntas que ustedes tienen que resolver. ¿Cuál es la etiología más probable de esta patología? ¿Cuál es el estudio de imagen inicial para esta patología? ¿Cómo realizas el diagnóstico de necrosis pancreática? ¿Y qué nutrición le pondrías a este paciente en este momento? ¿Ok? Entonces, esas son las preguntas que ustedes tienen que resolver y vayan y chequenlas en el Instagram. Y listo. Esta es la bibliografía en la que mayormente me basé, que es up to date. Les recomiendo que lo tengan ya cuando estén en la residencia. Y la guía de práctica clínica, que pues sí o sí es para el ENAR, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es todo. Espero que les vaya súper bien, que hayan aprendido más sobre pancreatitis aguda. Cualquier duda, pues me pueden contactar a mí o aquí con Oscar. Y pues les deseo lo mejor. Yo sé que todos van a pasar su examen. Hasta luego. Ahora sí, bye.